7, versículo 20, dice de la siguiente manera. Lea conmigo. Dice, pero clamaron a Jehová, ¿cuándo? En su angustia. ¿Y qué sucedió? Y los libró de sus aflicciones. Versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjense, muy claramente lo dice aquí. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra sana y liberta. Y la palabra también, dice la misma Biblia, que es como fuego y como martillo. Sí, como fuego y como martillo. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. En el versículo 29, lea conmigo, dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es como fuego y es como martillo. Convirtió el alma de un etíope eunuco, ¿lo recuerda? Allá en Hechos capítulo 8, versículo 36 y versículo 37, dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, versículo 36 y 37. Lea conmigo, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra de Dios convirtió el alma de este etíope eunuco. Y podemos ver que su palabra, mis hermanos, no hace distinción de personas, sino que es para todos aquellos que abren su corazón a ella, como este etíope eunuco, en quien pocos podrían pensar, pero que la palabra llegó hasta él, trayendo vida, trayendo esperanza, y le convirtió el alma, y se fue gozoso. Ella convierte el alma y da sabiduría. Pero también Salmo 19:7 nos muestra también en su segunda parte que su palabra hace sabio al sencillo. La palabra de Dios no es para que uno se enorgullezca y diga, yo sé mucha Biblia, yo la he leído de tapa a tapa, quién sabe cuántas veces. La palabra de Dios no es para enorgullecernos, de decir, yo sé tanto, yo sé teología, yo sé esto, yo sé lo otro. No. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Fíjese cómo dice el Salmo 19:7 en la parte B, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y es lo que vemos en el Evangelio, es lo que vemos en la palabra. Y ahí nos muestra que hombres sin letras, hombres del vulgo, y así calificaron a aquellos que habían estado con Jesús, sus discípulos, pero se admiraban viendo o escuchando la sabiduría que ellos tenían. Pero no era sabiduría humana, esa sabiduría provenía de lo alto. Por eso el que tenga falta de sabiduría, demándela de lo alto, pídasela a Dios, el cual nos va a dar abundantemente y sin reproche. Pero no pida dudando, porque el que dude es semejante a la ola del mar, que es llevada de una parte a otra. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Cuando nos alimentamos de lo que sale de la boca de nuestro Señor y Salvador, muchas cosas cambian en nuestra vida. Cuando nos estamos alimentando de la palabra de Dios constantemente, cambia mi carácter, cambia mi trato o mi forma de tratar a las personas, a mi semejante, cambia mi forma de ser ante los demás. Cuando yo estoy metido en la palabra, aún hasta mi forma de ver a las personas cambia. Porque no las voy a ver con ojos de lujuria a las mujeres.
Cuando estamos en la palabra cambian muchas cosas. Por eso si hay cosas en tu vida que necesitan ser cambiadas, aplícate en la palabra. Apliquémonos en la palabra para que estas cosas cambien en nosotros y nos lleven y provoquen una vida de santidad, una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Su palabra hace sabio al sencillo, porque Él ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Esto lo dice la palabra cuando Pablo lo expresa a los Corintios capítulo 1, versículo 25 al 28. Vamos a leerlo para que lo tengamos ahí presente. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 25 al 28. Ahí está en la pantalla. Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Su palabra hace sabio al sencillo, pero también ella trae alegría al corazón. La palabra de Dios trae alegría al corazón. Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Fíjese cómo dice también ahí. Salmo 19, 8. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Primeramente, los mandamientos de Jehová son rectos y muy rectos, y estos alegran mi corazón. La palabra de Dios debe provocar esto en tu vida y en mi vida: gozo y alegría al estarla meditando, al estarla leyendo. Trae alegría al corazón. Cuando nos alimentamos de su palabra, hay alegría en nuestro corazón. ¿Y qué va a huir? La tristeza, va a huir el dolor, y va a permanecer el gozo de Dios, no importando las circunstancias, porque en medio de ellas siempre hay esperanza. Dios nos ha dicho: yo estoy contigo, no temas, allí estaré. Si vamos a la palabra y leemos Jeremías capítulo 15, nos vamos a dar cuenta de lo que estaba experimentando el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 15, en el versículo 16, Jeremías se encontraba triste, desalentado, porque no le hacía caso el pueblo. Él decía: Señor, mejor, ¿para qué me llamaste? Mejor quítame la vida, etcétera, etcétera. El pueblo es rebelde y no me escucha. Fíjense qué dice este versículo, Jeremías 15, 16, ¿qué dice? Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué tremendo que en medio de la desesperación que se encontraba Jeremías, pudo él encontrar, escuchar, atender la voz de Dios. Fueron halladas tus palabras, y yo las recibí, yo las comí, yo las acepté, y tu palabra me fue por gozo en medio de mi tristeza, por alegría de mi corazón en medio de la circunstancia difícil, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aunque yo sé que, o es cierto que no todos están dispuestos para recibir la palabra como el profeta, sus mandamientos son rectos y alegran el corazón, porque ello alimenta tu alma con gozo y la alegría de su palabra. Y una palabra que no vuelve, es una palabra que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito en el corazón nuestro. Ella libra del temor y de la ansiedad. Y por último, Salmo 19:8 en la parte B dice:
El precepto de Jehová, ¿cómo es? Es puro. ¿Y qué más hace? Alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro. ¿Y alumbra qué? Alumbra los ojos, hermanos. En medio de las tinieblas que vivimos, en medio de la oscuridad que se manifiesta en nuestra sociedad, necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados por la palabra. Él alumbra nuestros ojos. En este tiempo de tanta oscuridad, de tanta confusión, ¿cómo necesitamos la palabra para no ser arrastrados en esas tinieblas? Hoy, cuando todo es confuso y a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, haciendo de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, poniendo lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Así dice Isaías 5:20. Y ese como dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué tremenda situación. Son los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Es por todo esto que necesitamos que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro diario caminar. Sí, mis hermanos, lo necesitamos. Lo necesitamos. Estar bien alimentados de la palabra nos puede dar la vista de todo aquello que Dios tiene para nosotros, pues en su luz veremos nosotros la luz. Dice el Salmo 36:9. Salmo 36:9 lo dice muy claramente. Salmo 36:9 dice, lea conmigo por favor: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿En qué luz? ¿En la luz de quién? En la luz de Jesús. Él es la luz del mundo. Dice que la luz venía a este mundo, pero los hombres amaron más que. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y así está la situación hoy en día. Así está la situación hoy en día, mis hermanos. Jesús alumbra nuestro entendimiento porque Él es luz. Alumbra nuestro entendimiento para conocer su justicia y su verdad, siendo ayudados para no desesperarnos ni desanimarnos en medio del caos que vivimos, en medio de la injusticia que estamos viviendo en nuestros tiempos. Pues los hombres desean y piden justicias a gritos, pero Jesús es la luz del mundo. Y cuando nos alimentamos de la palabra que sale de la boca de Dios, no vamos a andar en tinieblas, porque su palabra dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta Isaías en capítulo 9 versículo 2 dice esto: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Allí está. Déjenme terminar con esto. Dios está esperando que usted y yo deseemos, como un niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, es decir, su palabra como un alimento vital para tu vida, para nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Recuerde que cuando nos alimentemos con la palabra y la pongamos por obra, va a haber esperanza en tu vida y en mi vida. Así se lo recordó Dios a su pueblo, y hoy nos lo recuerda a nosotros. Ahí sí vemos Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3, ¿qué dice? Deuteronomio 8:3, en la parte C dice, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Iglesia, hermanos, tengamos cuidado. ¿De qué nos estamos alimentando?
Tengamos cuidado de cómo te alimentas. Examina, pon atención. No seas inapetente del mensaje de la palabra de Dios. No permanezcas inapetente de la palabra de Dios. Necesitamos orar y pedir que Dios traiga hambre de su palabra a nuestra vida. Porque llegará el tiempo cuando los hombres tendrán hambre de la palabra, como en los días de Oseas. Pero no había palabra. Oremos y pidamos a Dios que Él traiga hambre de su palabra a nuestra vida, porque ella convierte el alma, da sabiduría, alegra el corazón, alumbra los ojos, etcétera, etcétera. Alimentémonos de la palabra de Dios. Si queremos nosotros, hermanos, trascender en esta generación, en estos días que nos ha tocado vivir, no lo vamos a hacer ignorando la palabra. Lo vamos a hacer cuando nosotros estemos atentos, metidos, preparándonos para enfrentar todo lo que está aconteciendo. Que no se nos distinga, o que no se te distinga solamente porque te dice ser cristiano. Que no se nos distinga como una iglesia que estamos aquí, que tiene este edificio, que tiene esto, que tiene el otro, no. Que no se nos distinga que porque tenemos ciertas comodidades, que se nos distinga como una iglesia preparada en la palabra de Dios. Que se nos distinga como un cristiano fiel y verdadero, que tiene convicciones y raíces profundas, enraizadas en los fundamentos de la bendita y poderosa palabra de Dios. Que por eso se nos distinga, no por tu vestimenta, no por tu carro, no por tu casa, no por tu trabajo. Es bueno todo eso, sí, pero que más se te distinga por ser un cristiano fiel y verdadero, que tiene raíces y convicciones. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Que por eso se nos distinga ante todos los que giran a nuestro alrededor día a día. Amén. Amén. De pie vamos a orar.